Así arrancamos esta jornada y nuestro programa de hoy de Desiguales. Estamos viendo parte de la estructura de la parroquia de la Santa Cruz, porque hoy se cumplen 44 años de la desaparición, cuando una patota de la dictadura cívico-militar en 1977 secuestró a el colectivo de madres de Plaza de Mayo, de referentes de derechos humanos, de militantes políticos, de parientes, efectivamente, que estaban reclamando de manera incipiente, organizándose en reclamo, por supuesto, de sus familiares que estaban detenidos, desaparecidos por la dictadura cívico-militar. Hoy se cumplen 44 años en un contexto muy, pero muy especial y siempre con las reivindicaciones muy a flor de piel, siempre cayendo en un presente y recordando que aquellas personas no fueron desaparecidas y secuestradas por un nombre propio, porque se llamaban de determinada manera. Se lo hizo, el terrorismo de Estado lo hizo en connivencia con un proyecto de país que efectivamente deseaba y representaba ese terrorismo de Estado, de sectores del empresariado de aquel momento, del poder económico, de la iglesia también, que lo que estaban buscando era establecer un modelo de país determinado. Pero quienes efectivamente fueron víctimas del terrorismo de Estado estaban dando su vida por un país solidario, por un país que pudiera decidir sus cosas de manera soberana, y esa es la razón de nuestros y nuestras 30.000. Hoy, 44 años de la desaparición, con la infiltración en aquel grupo de Astiz, hoy se cumplen 44 años y por eso abrimos de esta manera Desiguales. Además, en una semana en la que el día viernes, el 10 de diciembre, la Argentina va a cumplir 38 años de democracia. Sabemos que va a haber un acto político importante, pero es una celebración que tiene que ver con todos y con todas, incluso más allá de cualquier bandera partidaria. Y digo esto porque quizás es una de las únicas o pocas banderas en cuanto al nunca más, ¿no? Nunca más el terrorismo de Estado, nunca más un sistema que no sea el democrático. Además, en una semana en la que el representante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un argentino por primera vez en la historia. Hablo de Federico Villegas Beltrán, un diplomático de carrera. Y además, una semana en la que el ministro de Justicia se reunió con los representantes de la Corte Suprema y les dijo que hay causas que deberían tener prioridad y que no están sacándolas, sobre los que no están fallando. Argentina podría ser sancionada, le dijo el ministro de Seguridad, ministro de Justicia, Martín Soria, a los ministros de la Corte. Bueno, ¿qué causas? ¿Por qué no salen? Eso lo va a responder en un rato nada más Luciana Bertoia. Estuvo el presidente Alberto Fernández en este homenaje que todavía se está desarrollando y allí está el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, para dialogar unos minutos con nosotros. Horacio, ¿cómo estás? Lucila Trujillo, Pablo Caruso en Desiguales, saludamos en la televisión pública. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Buenas noches. Te escuchamos y escuchamos también a, me imagino que será peteco, algún ritmo de chacarera. Sí, y lo digo así, acá lo veo poniendo música. Y lo digo así porque está muy bien. Argentina y argentinos y argentinas tenemos mucha experiencia en transformar el dolor y la lucha en celebración y amor. Me imagino que buena parte de todo esto está pasando allí en este momento, ¿no? Sí, la verdad que ya está cerrando Peteco. La verdad que fue un acto, como todos los 8 de diciembre, es uno de los actos más emotivos que tiene el movimiento de derechos humanos. La conmemoración de tal vez lo que significó uno de los actos más perversos, ¿no?, que tuvo la dictadura militar en secuestrar a esas hermosas mujeres que lo único que hacían era organizarse para reclamarle a una dictadura militar que le digan dónde estaban sus hijos, qué había pasado con sus hijos. Creo que hoy que escuchamos tantos discursos de odio, tantos discursos negacionistas, la verdad que estas mujeres fueron secuestradas de la peor manera de este lugar por esa dictadura, fueron tratadas como sabemos que trataron a cada uno de los compañeros detenidos desaparecidos en la Exesma y después fueron arrojadas desde aviones, ¿no? Y la verdad que hay que ser muy perverso para no conmoverse con esta historia, para no repudiarla, para no decir nunca más. Y hoy estamos escuchando algunos discursos que llenan de odio, digamos,
a una conquista que ya tenemos. Hay condenas que dicen que fueron delitos de lesa humanidad, que fueron genocidas, y la verdad que no queremos volver atrás con esos discursos que sabemos que lo único que hacen es ponernos en un lugar difícil, cuando la democracia y cuando la mayoría de la sociedad ya dijo que nunca más quiere delitos aberrantes como lo que cometió la dictadura militar, ¿no? Sé que está Mabel Cariaga allí. Ahora le vamos a preguntar algo a quien es hija, efectivamente, de Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas por esa patota donde estaba Alfredo Astiz como infiltrado y los dos en la Santa Cruz. Pero no quiero dejar de preguntarte y hacer hincapié específicamente en lo que estás mencionando. Me imagino, Horacio, ayer una diputada en la jura en el Congreso, bueno, lo hizo por las víctimas del terrorismo, ¿no? No del terrorismo de Estado. No, claro. Remarquemos eso, ¿no? Digo, fue muy consciente de no mencionar la palabra de Estado porque es una negadora incluso de lo que fue el genocidio en la última dictadura cívico-militar. Hablamos de la diputada Villarroel. Sí, ella y su organización con el gobierno de Mauricio Macri, cuando gobernaba Mauricio Macri, habían, a través de la Secretaría de Derechos Humanos que conducía Bru, habían llevado a los abogados de los genocidas a denunciar violaciones de derechos humanos a Naciones Unidas por el proceso de juzgamiento que se estaba llevando adelante. Cuando sabemos que se llevan adelante con todas las garantías, hay 1.044 condenados por delitos de lesa humanidad, como decía antes, y creo que nada, es un retroceso que una diputada nacional pueda jurar de esa manera, pero bueno, yo creo que va a quedar digamos, reducida a lo que son un grupo muy minoritario de la sociedad, y cada condena que se sigue llevando adelante hoy en día y cada juicio va demostrando que la Argentina, y bueno, y esto que decían ustedes, ¿no? Que Argentina sea hoy también declarada presidenta en el Consejo de Naciones Unidas en Derechos Humanos, tiene que ver con que Argentina da cátedra en materia de derechos humanos al mundo, es un ejemplo. Faltan cosas, obvio, sí, pero siempre Argentina va marcando una agenda en este tema. Horacio, entiendo que Mabel también nos está escuchando, seguramente oyó las preguntas que te hicimos. Mabel, te escuchamos a vos ahora. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Sí, yo coincido totalmente con lo que dice Horacio. La verdad que los discursos de odio y el negacionismo que en este momento se reproducen en las voces de Juntos por el Cambio, la verdad que nos tienen que preocupar. Yo creo que las instituciones de la democracia no pueden permitir que haya diputados que juren por las víctimas del terrorismo, porque en esa frase están diciendo mucho, están negando el terrorismo de Estado, están diciendo que hubo una guerra, están diciendo que hubo dos demonios, cuestiones que la sociedad argentina tiene superada y que lo demostró muy claramente cuando llenó la plaza de pañuelos blancos en el 2x1. Entonces, el sistema democrático tiene las formas, tiene que encontrar las formas de no permitir que estos discursos sigan produciendo daño, porque después tienen consecuencias trágicas como son la muerte de Lucas González, el gatillo fácil, etcétera, porque siembran odio y el odio se convierte en acción que mata. Mabel, Horacio, los dos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Lo esperamos a todos el viernes a celebrar tantos años de democracia, que esos 30.000, digamos, son productos que hoy tengamos nuestra democracia ininterrumpida en nuestro país. Así que el viernes estamos todos en Plaza de Mayo acompañando a Alberto, Cristina y Lula. Gracias, claro que sí. Gracias a los dos. Que esté muy bien. Estuvo en este acto que en este momento ya estaba finalizando, ¿no? Con shows musicales y demás, el presidente Alberto Fernández. Hizo mención justamente a lo que decía recién Mabel. Remarcó el hecho de acá no hay una teoría de los dos demonios, esto no fue una guerra. Escuchamos a Alberto Fernández y ya pasamos a la mesa. Ha sido tanto el dolor y tanto lo que padecimos. Con cada hermano o hermana muerto, con cada hermano o hermana desaparecido, con los que sufrieron el exilio para poder sobrevivir, y también los que sufrieron internamente la persecución, la prisión, las cárceles, las torturas. Por todo eso estamos aquí, de pie, reclamando.
Seguimos reclamando que la Argentina haya justicia. Seguimos reclamando una justicia mejor. Vamos a seguir peleando por eso, aún cuando a veces la justicia se corporativiza y hace todo lo necesario para ponerse enfrente de los que solo pedimos verdad y justicia, que es lo que deberían garantizarnos los jueces argentinos. Muy bien, muy emotivo. Primero saludo a Nico. Hola Nico, ¿cómo te va? Nico Fiorentino. Luciana Bertoya, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Me pasa algo cuando veo la tradición en materia de derechos humanos de la Argentina, y es que vos hoy escuchás un montón de discursos de odio recargados, y cuando vos ves personas que tienen, a mi entender, por lo menos razones reales para odiar. Le desaparecieron hijos, le desaparecieron madres, le torturaron hijos, están buscando a sus nietos, y que construyen desde un lugar de... A mí estas cosas en general siempre me emocionan mucho. Sí, quería decir dos cositas sobre lo que acabamos de ver. Primero, que de fondo hubiera música también es la manera en que nosotros hemos atravesado esa transición, desde el horror hacia la conformación de nuestra democracia. El modo en que nosotros lidiamos con nuestra dictadura cívico-militar hace también a nuestra identidad y a la manera en que se reivindican los derechos humanos en la Argentina. No ha pasado así en todos los países. Un ejemplo claro es Chile, otro ejemplo muy claro es el Pacto de la Moncloa en España, y que hayamos aprendido que se puede celebrar la lucha y que efectivamente en esos lugares de tanto horror se puede sonreír, se puede abrazar, se puede bailar y se puede cantar. Me parece que es uno de esos aprendizajes muy importantes. El otro es que efectivamente allí hubo, lo decíamos en el comienzo, estuvo la intención concreta de que esas personas que estaban tratando de llevar adelante un modelo de país determinado no lo hicieran, y por eso el terrorismo de Estado. Es decir, fueron desaparecidos y desaparecidas, torturados y torturadas, asesinados y asesinadas en el marco de una lucha y de una reivindicación concreta. Siempre me pregunto, si yo hubiese vivido lo que vivieron estas personas, si yo tendría la entereza para atravesarlo de esa manera y no justamente recargado de odio, buscando venganza. Así que por algo la Argentina es reconocida como es reconocida en materia de derechos humanos, ¿no? Y nuestra compañera Luciana Bertoya es especialista en todo esto, de verdad. No, haces un gran trabajo en lo que tiene que ver con las causas que buscan justicia a delitos de lesa humanidad, a crímenes cometidos en la última dictadura. Bueno, y me parece, gracias Luli, me parece que la Argentina decidió tramitarlo con la justicia, ¿no? Y por eso el pedido del presidente Fernández es tan elocuente y va en consonancia con lo que ayer dijo el ministro Soria en la reunión en la Corte, cuando fue y les planteó a los 4 integrantes del máximo tribunal que hay una demora histórica en las causas de lesa humanidad, y que esta demora no solamente la reclama el gobierno nacional, lo están reclamando desde Naciones Unidas 3 relatores especiales y la vicepresidenta del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. Muchos de estos organismos se crearon por la lucha de los organismos de derechos humanos argentinos, ¿no? Esto no existía hasta que la Argentina puso el fenómeno de la desaparición como una lucha global para buscar justicia. Concretamente, bueno, en la Corte fueron los organismos de derechos humanos, se presentaron en Naciones Unidas en junio pasado. Naciones Unidas se comunicó con el Estado Nacional el 18 de octubre pasado. Un día después, Pietragala Corti le mandó una notificación a la Corte y les dice: yo necesito responder qué pasa con las causas. ¿Qué decían los organismos? Hay alrededor de 55 causas frenadas en la Corte. Esto quiere decir... ¿Qué tipo de causas son, Lu, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, estuvo Blaquier casi 6 años en la Corte. Hoy por hoy está... Hay un tema que la Corte no quiere definir. Blaquier era el dueño de Ledesma, donde desaparecieron trabajadores y trabajadoras en la noche del apagón. El dueño de Ledesma también estuvo casi 5 años la causa de Vicente Massot, de la nueva provincia de Bahía Blanca. ¿No está Mercedes-Benz también en la Corte? No. Hay muchas partes de los juicios de campo de los distintos tramos de la mega causa de Campo de Mayo.
Hay un tema que la Corte ha sido muy esquiva, que tiene que ver con las causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos antes del golpe, por ejemplo, la masacre de Capilla de Rosario, que la Corte no se quiere pronunciar sobre este tema. ¿Y qué estamos viendo ahí en pantalla? Y bueno, ahí estamos viendo la comunicación que recibió, bueno, una persona que vos mencionabas antes, Federico Villegas, cuando todavía era el representante, bueno, como representante de la Argentina ante Naciones Unidas, y esta es la comunicación que emiten 4 relatores especiales y la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, que le dicen a la Argentina que se habían notificado que había una demora excesiva en la Corte Suprema, digamos, hablamos de años. Hay una causa que es emblemática, que es la de La Bolita, el amigo de Néstor y de Cristina. Esta causa fue juzgada, fue el primer juicio de lesa humanidad que se hizo en Mar del Plata. Condenaron a un represor, al otro en esa instancia lo absolvieron y después lo condenó la casación 3 años después. Estamos hablando de 2012. Esa causa todavía está para ser revisada por la Corte Suprema, ¿no? Tuvieron cajoneada, si no me equivoco, 8 años la causa del Negrito Avellaneda. El primer juicio que se hizo en Campo de Mayo, un chico de 15 años secuestrado, torturado y arrojado a río. Bueno, esto es lo que le están viendo a la Corte que defina, porque justamente, como decía el ministro, lo que está en juego es la responsabilidad del Estado argentino como tal. Y perder esa reputación, además, ¿no? Digo, cuando ahora hay un argentino presidiendo la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, me parece que... De hecho, la fecha final para responder de la Corte es ahora el 10 de diciembre. Es el viernes. No tiene mucho tiempo. No, bueno, yo ayer pregunté en la Corte, les digo, ¿van a responder? Primero me decían, no sabemos de qué nos estás hablando. Okay. Tremendo, eso ya de por sí es tremendo. Es muy difícil, ¿no? Porque es un tema muy sensible. Y aparte hay que decir otra cosa, que todos estos juicios fueron posibles porque la Corte Suprema en 2005 declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Claro. Entonces la Corte debería honrar su legado. Claro. ¿no? Totalmente. Está ya Itai Hackman. Itai, no. Itai Hackman. Lo dije bien, Itai, decime que lo dije bien. ¿Cómo va? ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien, Más o pero menos. las dos acepciones están bien, Bien, digamos. gracias. Así que gracias, decilo como te entonces. salga, ¿no? Muchas gracias. No te preocupes. Economista, diputado del Frente de Todos, con él vamos a hablar sobre justamente la negociación que está llevando adelante representantes del Banco Central, del Ministerio de Economía en Washington en este momento. Pero antes, Nicolás Fiorentino. Sí, vamos a hablar. Esta semana tuvimos Interna Radical, que, bueno, ahí tenemos una plaquita hermosa que hicieron para nosotros que nos define, ¿no? Viaje a las internas de Juntos por el Muy Cambio. bueno. Porque vamos a hablar de Interna Radical, que siempre, no sé, para mí es apasionante, por ahí para ustedes no, pero lo voy a contar igual. Vamos a hablar de eso. ¿Soñás con eso, Fiorentino? Vamos a hablar, sí. Tengo sueño, no voy a decir lo que iba a decir. Vamos a hablar de lo que pasó en el Congreso de la Nación, pero también vamos a hablar de cómo juega cada uno de los principales actores de Juntos por el Cambio y cuáles son los distintos rings donde se disputan distintas cuestiones de poder dentro de Juntos por el Cambio. Yo les recomiendo que se queden porque básicamente es mi trabajo. Porque vamos a viajar. Sí, también vamos a viajar un montón. Bueno, muy bien, nos vamos a ir al living. Dale. Vamos a compartir el rato y la charla con Itai Hackman. ¿Cómo andas, Itai? Muy bien. ¿Todo bien? Bienvenido Gracias a por la Desiguales. invitación. No, gracias Bueno, a ustedes. Antes de compartir el informe con el cual nos vamos a meter en el tema Fondo Monetario Internacional, respecto de los derechos humanos, ¿qué edad tenés, Itai? 38 años. 38 Nací años. en 1983. O sea que sos hijo de Así la es. democracia. Bueno, depende de cuándo haya nacido. Pues Bueno, al principio del está 83 tuvo casi un año. Sí, es verdad. ¿Cuándo naciste? En febrero. Bueno, casi un año. ¿Qué arraigo tiene en el presente para vos? Porque efectivamente es una causa que nos remite a esos tiempos, pero ¿cómo ancla en el presente? ¿Cómo ancla en el hoy el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar? Mira, es un tema, a mí en particular, por mi historia de vida familiar y a mi generación, obviamente es un tema que nos marcó mucho. Yo empecé a militar yendo a la marcha 24 de marzo. Y además doy clases en la universidad y cuando hablamos del tema dictadura trato siempre de mostrarlo como un tema del presente, porque hay muchas razones por las cuales es tema del presente. Uno es el que ustedes mencionaban. Hoy, año 2021, hay juicios por crímenes que se cometieron hace 40 años, 45 años. Mucha gente se podrá preguntar, che, ¿por qué hoy hay juicios por algo que pasó hace 45 años? Bueno, porque hubo muchos años en los cuales hubo impunidad y no se pudo hacer esos juicios, y porque todavía hay crímenes sin juzgar, no solamente los crímenes directos, sino las responsabilidades civiles, económicas, bueno, todo lo que ustedes estaban comentando. Ahora, eso me pasa a mí, y seguramente le pasa a muchos de mi generación.
yo lo que me pregunto es qué pasa con los que son todavía más jóvenes que yo, digamos, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo? Porque la diputada que ustedes mencionaban, ¿no? que es una activa militante del negacionismo o de la teoría de los demonios, de las distintas versiones que hay de relativizar lo que significó la última dictadura, y que iba segunda en una lista que mucha gente probablemente ni sabía que iba segunda. Esto es otra cosa que hay que decirlo, ¿no? Porque tampoco es que la votaron a ella, habría que ver. Claro. Pero seguramente muchos de sus votantes son pibes, pibas, sobre todo pibes, que no sé qué vínculo tienen con esa historia, digamos, ¿no? Que hoy tienen 18, 20, 22 Quizás años. ninguno. Bueno. Quizás desconocimiento. Exacto. A pesar de que en los últimos años en Argentina se habló mucho de este tema, porque la verdad que gracias a la reapertura de los juicios y a políticas de derechos humanos que se llevaron adelante sobre todo en los gobiernos de Néstor y Cristina, el tema volvió a estar en agenda, y eso es bueno, porque que el tema esté en agenda hace que mucha gente que a lo mejor no vivió esa época se pregunta, che, ¿qué es esto? Pero no descartaría que pueda haber una parte de las generaciones más jóvenes cuyo vínculo con la dictadura no es el mismo que podemos tener nosotros, y que hay un trabajo que hacer. Son relatos en disputa. Sí. Hay un video que comenzó a circular en redes sociales hace un rato nada más. Tiene que ver con la palabra de Pablo Casado, presidente del Partido Popular de España, que se encuentra de gira por Latinoamérica. Estuvo hoy dando una charla, una conferencia, invitado por la jefatura de gobierno porteño. Escuchen lo que responde cuando le preguntan sobre lo que tiene que ver con la salida de las dictaduras y cómo cada país la trató. Creo que quien intenta reabrir la historia, al final acaba teniendo también repercusiones en el presente y en el futuro. Aquí, por ejemplo, desde Argentina hemos visto procesos judiciales incluso contra personajes claves de la transición española, algo que siempre el Partido Popular ha rechazado. Nosotros pensamos que la transición española, como ayer reivindicábamos en el 43 aniversario de la Constitución, es un ejemplo, incluso para otras transiciones de regímenes dictatoriales a la democracia en países como en el que estamos o como en el que voy a estar. Bueno, abrir el pasado tiene consecuencias en el presente y critica, claro, la estrategia que tuvieron abogados españoles en su momento de traer los juicios de alguna manera a la Argentina. Recomiendo el documental El silencio de otros. Está en Netflix, lo pueden ver. Se explica este proceso de manera muy clara. No, y la respuesta tiene que ver también con que en España, en los últimos años, hay una lucha muy fuerte para abrir causas vinculadas a los crímenes del franquismo. Y hay una resistencia muy fuerte de la derecha española para que eso no ocurra. Y esta es la misma posición que tiene Mauricio Macri, con el cual estuvo reunido Casado en estos días. Que es la idea, bueno, no hay que mirar para atrás, ¿no? Ahora, ese no hay que mirar para atrás no es porque no se espera un futuro o quieren dar la discusión del futuro. Tiene que ver con, de alguna manera, aceptar o, digamos, negar o, digamos, de alguna manera, encubrir lo que pasó en Argentina, porque lo que pasó en Argentina, y esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta, la dictadura cívico-militar, no fueron solamente las políticas represivas de la dictadura, que fueron terribles, el plan sistemático de secuestro y desaparición de personas, todo eso, sino también fueron las responsabilidades económicas, qué sectores económicos se beneficiaron con las políticas de la dictadura, participaron activamente de las políticas de represión, y bueno, ahí aparecen un montón de nombres que también están vinculados con fuerzas políticas que siguen haciendo política hoy en la democracia. ¿Fondo monetario y dictadura son temas distintos o se cruzan? No tanto, no tanto. A ver, si bien es cierto que el Fondo Monetario en la historia reciente, porque la Argentina ingresa al Fondo Monetario en el año 56, ahí ya tenés un primer caso, ¿no? Porque en un gobierno dictatorial, que había sido el resultado de la llamada Revolución Libertadora, ¿no? De ahí para acá tenemos 21 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en la historia argentina, todos... ninguno de ellos generó nada demasiado positivo para nuestro país. Y si bien es cierto que en la historia más reciente de la deuda el fondo juega más fuerte en los 90, no tanto en la dictadura, el proceso que inicia la dictadura es el que desemboca en la crisis de deuda de finales de los 80,
que abre las puertas a las políticas del Fondo Monetario Internacional, que son las políticas que se aplicaban en los 90. O sea que hay una relación bastante directa. Estamos en comunicación vía Zoom con Claudio Loser, él es economista y ex director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental. Ya lo saludamos. Claudio, muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Te voy a pedir que nos acompañes a ver el siguiente informe. Tiene que ver con la deuda argentina, tiene que ver con la negociación de esa deuda, a lo que está ocurriendo ahora y después ya lo vamos. El problema de la deuda externa no es un problema del gobierno de Alberto Fernández, es un problema de toda la Argentina. Todos queremos un acuerdo que sea sustentable, un acuerdo que le permita a la Argentina poder seguir recuperándose. Podemos tener un acuerdo con el fondo o podemos no tener un acuerdo con el fondo. Al día siguiente nos vamos a levantar y todos los problemas de Argentina van a seguir estando exactamente ahí. Con el acuerdo no sé cuánto tenés para ganar. Sin el acuerdo tenés mucho para perder. El fondo entra a los países cuando vos tenés una crisis. El tamaño del paquete de ayuda es como que vos me digas la cantidad de pastillas que te dice el médico que tenés que tomar. Si es la más grande en la historia, tenés el problema más grande en la historia. Eso es el acuerdo con el fondo que firmó Macri. Por supuesto que tenemos que ser responsables y vamos a ser responsables y vamos a tratar de darle las herramientas al gobierno para que tenga su acuerdo. Es lo más lógico. Lo que necesita el país es un plan económico para acordar con el fondo, pero fundamentalmente un plan económico para la Argentina, un plan económico. Tenemos que hacer un acuerdo que sea para estabilizar la economía y para crecer. Aspiramos a una resolución integral del problema de la deuda externa y en eso confiamos en que el gobierno que está llevando a cabo esta tarea la encauce. La firma de un convenio con el Fondo Monetario que incluya un ajuste feroz no le sirve a nadie. No le sirve a las empresas porque si a la gente le va mal, no compra, no vende y no gana. Se están dando pasos para encontrar un camino que permita desarrollar y crecer a la Argentina y que este camino no tenga que ver ni con los derechos laborales ni con un ajuste que afecte a los sectores más vulnerables de nuestra Argentina. Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no postergue más el desarrollo argentino. Crecer para cumplir los compromisos asumidos. Cualquier otra lógica solo es una quimera. Claudio Loser, buenas noches, gracias por este rato con Desiguales. ¿En qué momento de la negociación está la Argentina con el Fondo Monetario? Y si cree que es posible, en función de su experiencia, información o intuición, si es posible en breve, en estas próximas semanas, un acuerdo. Estoy tratando de ver desde la ventana, aunque está oscuro, estoy a unas 60 cuadras del fondo, así que no alcanzo a ver exactamente cómo es la cosa. Pero yo creo que las indicaciones son que están trabajando firme, que hay mucho por hacer. Este es el momento donde se tiene que entrar en los detalles, ¿sí? El diablo está en los detalles y no es una cosa trivial. O sea, la Argentina tiene que tener un plan coherente y no tiene que ser coherente solamente en un cuadro Excel, sino que tiene que ser coherente en términos de la posibilidad de solucionar sus problemas macroeconómicos y poder así crecer. O sea, no estoy muy de acuerdo con algunos conceptos de Itaí, pero eso lo voy a dejar de lado para otra conversación. No, lo podemos encarar en un rato nada más, ahora lo retomamos. Vamos a ver. Quiero Claudio, referirme a algo que usted recién mencionaba. Cuando el gobierno argentino es muy claro en términos de no va a haber ajuste y se necesita crecer para después eventualmente poder pagar. ¿El Fondo Monetario Internacional tiene oído para esto o está encerrado en un modelo de recetas que van más allá de lo que pueda opinar, mostrar o argumentar el gobierno argentino? Hay que entender que el Fondo Monetario es una entidad tan de las Naciones Unidas como otras, donde hay 192 países, donde no hay ningún país que tenga en estas cosas derecho a veto, y donde la experiencia de países en desarrollo y países avanzados, o así llamados avanzados, son que hay que poner las cosas en orden, que el crecimiento no viene si hay un desarreglo, y yo creo que la Argentina está en desarreglo desde hace muchos años. Si no se arreglan esas cosas, no se puede crecer.
porque el crecimiento solamente se puede basar en que haya una base sólida. La tierra tiene que ser fértil para que puedan crecer los árboles. Ahora, Claudio, eso pareciera, las bases sólidas del Fondo Monetario Internacional, en Argentina o en la calle se traducen en ajuste, que la paguen los más débiles. Pongámoslo de esta manera. Pongámoslo de esta manera porque yo sé este tema. El tema del ajuste es, la Argentina de alguna manera ha vivido, primeramente que nada, desde el retorno de la democracia, que gracias a Dios tiene tantos años ya, 38, el fondo ha estado 11 veces en la Argentina más que cualquier país, que otro país latinoamericano, lo cual quiere decir que hay un problema interno de la Argentina. El ajuste es como cuando uno lamentablemente está enfermo, porque la Argentina está enferma y hay que curarse. Hay que hacer lo mejor posible, pero hay que tomar las medicinas para la Argentina, no para el fondo. El fondo en este momento está diciendo, arreglemos la cosa y esto después, el pago viene después, porque son los que pagan impuestos de 191 países a los cuales la Argentina quisiera pasarle la cuenta. Claro, Claudio, eso está claro. Hay que ver respecto en la metáfora de la enfermedad que tiene lo suyo, hay que ver quién diagnostica y cuál es el diagnóstico, digamos, de cuáles son los problemas. Pero más allá de eso, me parece interesante esto que dijo Juan Sebastián González, un asesor para América Latina del presidente de los Estados Unidos, Biden, que ahora lo vamos a compartir, Ahí está. Lo tenemos nosotros en placa. El FMI ha aprendido que no siempre se puede usar un modelo para prescribir la política macro en un entorno político. Al final del día, los argentinos tienen que idear un plan. Con muy buena voluntad, lo que yo estoy leyendo aquí es que el Fondo Monetario aprendió, es decir, antes lo hizo mal, aprendió y corrige, que no hay un modelo externo, que hay que tener en cuenta, bueno, efectivamente la vida política, la vida social de los países antes de entregarle una receta creyendo que eso funciona per se. ¿Qué lee usted acá? Y si efectivamente cree, Claudio, que el fondo puede cambiar. Le voy a traducir, Claudio. Caruso está muy entusiasmado con que Georgieva le da nuevos aires al Fondo Monetario Internacional y el fondo es otro. Lo viene diciendo hace varios programas y le venimos diciendo, no creemos que eso ocurra. Bueno, la cosa es la siguiente. O sea, yo trabajé 30 años en el Fondo Monetario y ya puedo estar arruinado, digamos, ciertamente de acuerdo a muchos en la Argentina. Pero fundamentalmente, para que un programa funcione, y eso lo he aprendido yo muy fuertemente, el fondo puede venir con una recomendación, pero si no hay un convencimiento por parte de las autoridades de lo que hay que hacer, tiende a fracasar. Uno de los grandes problemas, hay ciertas cosas que hay que hacer, como en una familia hay que poner la casa en orden, hay que tener que los gastos no superen a los ingresos en forma insostenible, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber convencimiento de verdad y entendimiento, que los profesionales económicos creo que en general lo tienen, aunque muchas veces nos equivocamos, de que hay que hacer las cosas. Yo lo he visto eso en Brasil, lo he visto en Colombia, lo he visto en Chile, lo he visto en Perú, lo he visto en México, todos países de una u otra manera tan democráticos como la Argentina. Claudio, lo sumamos a Itai Hackman sobre lo que está mencionando Claudio y lo que venimos charlando, Itai. Bueno, yo tengo otra visión. Yo creo que seguro. Yo creo que la principal enfermedad que tiene la economía argentina es la deuda con el fondo. La principal. Y a mí no me gustan mucho las metáforas médicas, pero el fondo en general es un médico que suele empeorar a los pacientes, ¿no? Esto de que el remedio a veces es peor que la enfermedad. No estoy de acuerdo. ¿Por qué la peor enfermedad que tiene la economía argentina? Porque implica un condicionamiento para toda la política económica, no de este gobierno. El pecado que cometió el gobierno de Mauricio Macri, después de que en el año 2006 la Argentina se había sacado de encima al Fondo Monetario Internacional, después de la crisis del 2001, sobre la cual el fondo también hizo una autocrítica, porque esto del fondo de hacerse autocríticas sobre las políticas que salen mal
es bastante habitual. Hizo una autocrítica de lo que hizo en el 2001. Ahora va a hacer otra crítica de lo que hizo con Macri. Después del 2006, que nos habíamos sacado encima al Fondo Monetario Internacional, Macri en el 2018 lo trae de vuelta. Y lo trae de vuelta por una deuda por 57.000 millones de dólares, la deuda más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional. Termina siendo 45, que es lo que estamos discutiendo, por una decisión de Alberto Fernández cuando asume y dice al fondo, no nos giren más, cortemos acá. Y no es un problema para este gobierno, sino para el próximo gobierno que le siga a este, y para el que le siga a este, y para el que le siga al que le siga a este. Vamos a estar más de 10 años probablemente, no solamente pagando una deuda, sino teniendo que consensuar con el Fondo Monetario Internacional la política económica de la Argentina. O sea, la Argentina no tiene libertad, y con esto no estoy diciendo que no haya que hacer un acuerdo, digo, pero es la realidad, no tiene libertad para decidir con autonomía su política económica. Esto no es una buena noticia. A mí me parece insólito que a alguien le parezca positivo que haya un organismo internacional que esté auditando y diciéndonos qué podemos hacer, cuánto podemos gastar, cómo tiene que ser nuestra política monetaria. Entonces, es la peor noticia que tiene la Argentina, es este dedo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que ver cómo lo resolvemos, pero el punto de partida es lamentarnos en estar en esta situación. Ahora, porque ojalá no lo tuviéramos este Claudio, problema. ya te doy la palabra para que respondas a Itay, pero antes quiero preguntarte si vos coincidís en que fue un préstamo político el que se le dio a Mauricio Macri en 2018. Yo no conozco todos los detalles, yo creo que los montos fueron altos, pero no fue una decisión política, yo creo que es una tergiversación profunda dentro de la Argentina de decir que fue una decisión política. También fue una decisión política, si vamos a mencionar, que cuando el presidente Kirchner se sacó la deuda de encima, donde pagaba 3%, la mencionó Itay, así que la voy a mencionar yo. Es política, claro. Entró a endeudarse con los venezolanos al 10%. Fantástico. No hablemos entonces de cometer errores o hacer uso indebido de los recursos. Yo no voy a defender al fondo en esto, yo creo que prestaron de más, yo creo que hubo problemas en la instrumentación del programa, pero eso no significa que se le puede, digamos, que se le puede echar la culpa al fondo como tal, sino que es la Argentina como país entero que ha tenido un manejo bastante triste desde mucho tiempo atrás. Y yo he nacido en la primera mitad del siglo pasado, así que tengo algunas memorias largas también. Claudio, muchísimas gracias por su tiempo, fue muy amable. Perdonen que haya sido un poco así abrupto, no quiero, me encanta el diálogo, les agradezco muchísimo esta posibilidad y la paciencia que me han tenido, incluso Itay, con quien quisiera conversar en forma más profunda. Cuando venga en Argentina, Claudio, lo invitamos al estudio de Desiguales. Ok. Gracias. Gracias, Claudio. Itay, sobre el final. No, yo invito a revisar qué pasó con el acuerdo que hizo Macri. Que se puede leer, es público. ¿Por qué fracasa? Porque Macri hace un acuerdo que no es solamente el préstamo de la plata, sino que es un conjunto de políticas fiscales y monetarias que, según los que firmaron el acuerdo, FMI de un lado, gobierno de Juntos, de Cambiemos por el otro, esperaban que con esa política y con ese préstamo la economía se iba a estabilizar, el dólar se iba a tranquilizar, que la economía iba a volver a crecer en el 2019. Ahora, pasó todo que la inflación iba a bajar. ¿Por qué fracasó? Lo que te quiero preguntar, Itay, es por el rol que van a tener ahora los diputados de Juntos o Juntos por el Cambio con respecto a el acuerdo con el fondo en el caso de que sea en los próximos días y llegue al Congreso Nacional, con respecto al presupuesto 2022, con respecto al plan plurianual. Todo está relacionado, digo, el acuerdo va a ir de la mano de esas otras dos leyes. Lo primero que necesitamos es que se hagan cargo de este problema, porque este problema lo generó el gobierno de Mauricio Macri. Y se tiene que hacer cargo. Entonces, ahora el gobierno va a tratar de hacer el mejor acuerdo posible, que, insisto, lo mejor sería, yo creo que en esto no hay ninguna grieta dentro del gobierno. Creo que si le preguntás a Martín Guzmán o Alberto Fernández van a estar todos de acuerdo. Ojalá no tuviéramos que hacer ningún acuerdo con el fondo. Hay que hacerlo porque este problema nos lo dejó el gobierno anterior. Lo primero que necesitamos es que del otro lado, quienes gobernaron y generaron este problema, se hagan cargo. Y lo otro que necesitamos es que en la medida en que vamos resolviendo este problema que nos dejaron, que es la deuda con el fondo,
cómo hacemos para que eso no implique no poder tener una política que le lleve un alivio a la gente que la está pasando mal hace muchos años en la Argentina, que la pasó peor todavía, digamos, o que empeoró todavía su situación con la pandemia y que no tiene tiempo para esperar, no tiene 10 años para esperar que le paguemos la deuda al fondo. Entonces, el gran desafío que tenemos es compatibilizar la situación social que tiene la Argentina, las necesidades sociales y resolver este problema. Vamos a hablar sobre el rol del Congreso. Quédate, Itay, para seguir compartiendo el programa con nosotros. Si querés, ¿no? Sí, por supuesto. No, quédate. No tengo nada. Está Nico Fiorentino. Vamos a hablar de las internas, de la conformación del Congreso, pero antes con este tape, con este informe que habla específicamente de las internas dentro del radicalismo. Fuimos a buscar el voto que estaba defraudado con Cambiemos, que nunca hubiese votado a Cambiemos si no había alguien que era diferente, porque la coalición anterior, por la circunstancia de aquella época, no está mal, no estuvo mal, pero fue casi de un solo color. Perdió unas PASO por 200.000 votos, Negri, en Córdoba, y quiere preservar el mismo lugar, es decir, defiende algo personal en contra de lo que tenemos que hacer colectivamente, que es apuntalar a los ganadores. Yo creo que hay que trabajarla, la unidad, todos los días. Es como regar una plantita. Y hay que administrar las diferencias. Para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites, el oficialismo, por un lado, y otro es la derecha, por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. Las disputas internas al interior de Juntos por el Cambio son mala señal de armonía. Y las disputas internas al interior de los partidos de Juntos por el Cambio no son señales alentadoras para ese electorado que hoy es mayoritario en la Argentina. Que no siga siendo la UCR el que va en el asiento del acompañante del PRO dentro del espacio de Juntos y que no tiene protagonismo. La Unión Cívica Radical es el partido que ganó más distritos y más provincias. Negri perdió, quiere reelegir por quinta vez y seguir concentrando todas las voces. ¿Quién es funcional al kirchnerismo? Los diputados, que son los electores, decidieron que fuera mayoritariamente Mario Negri. Punto. Esas son las reglas del juego. Bancátela. Hay quienes hoy forman parte de esa mayoría que reunió Negri, que por ejemplo votaron en favor del impuesto a la riqueza cuando en todo el bloque habíamos dicho que se votara en contra. Nosotros queremos sostener una línea bien contundente y bien clara de oposición al gobierno. No creemos esto de que la sociedad se haya derechizado, pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Bueno, lo prometió Nicolás Fiorentino, nos iba a llevar de viaje, no es al exterior, no es a las cataratas, es a la interna de Juntos por el Cambio. Bueno, es lo que tenés, Fiorentino. Sí, ojalá que se saliera un viaje para hacer. Porque vamos a hacer... hay un montón de información en el tape que vimos recién. Aparecen un montón de personas. Me parece muy interesante la aparición de Ricardo Alfonsín. Pero vamos a arrancar metiéndonos de cabeza en lo que pasa en el PRO a partir de una foto que estrictamente está centrada en lo que es hoy o lo que va a ser el bloque del PRO. Porque más allá de las grandes divisiones que tiene Juntos por el Cambio, iba a tener creo que unos 10 bloques más, algunos monobloques. El propio bloque del PRO tiene como... Ahí lo que tenés son con un montón de gerentes, tiene algunos soldados, un montón de gerentes y 3 CEOs, básicamente, ¿sí? para explicarlo de una manera. Vemos a María Eugenia Vidal, a Diego Santilli y a Cristian Ritondo, que son los jugadores de Horacio Rodríguez Larreta en la Cámara de Diputados. Ahí vemos a Sabrina Agmellet, que es una diputada que ingresó ahora, impulsada por Patricia Burrich, que va a ser su jefa política. Vemos a Waldo Wolf también. Gerardo Milman, para que se den una idea lo que fue el tiroteo dentro del bloque, Burrich llegó a sugerir que Gerardo Milman sea el presidente del bloque del PRO, que tengo entendido que ni siquiera es afiliado al PRO. Le faltaba un poco de volumen político, totalmente, ¿no? Pero viste cuando sugerís algo, las personas ni te responden, dijeron así lo sí, y siguieron conversando, siguieron con otra discusión. Y ahí vemos a Fernando Iglesias y a Hernán Lombardi, que son los representantes de Mauricio Macri. Es como vienen
los ultra, los más ultra y los ultra ultra, sería para de alguna manera definirlos. Pero vamos a meternos ahora sí en una más linda, que es la de la UCR, que esta semana dejó un montón de material, tanto material como para que nuestros productores se pongan creativos, como vemos. Vemos ahí a la guerra de los despachos, Mario Negri y Emiliano Jacobiti. Esta guerra ya tiene un ganador. ¿Quién es? Y fue Mario Negri, porque fue quien de alguna manera consiguió imponerse como presidente del bloque mayoritario, si bien Emiliano Jacobiti, que es alguien que está muy cercano a Martín Lustó y que de alguna manera también responde al gran jefe que tiene hoy el radicalismo hoy y hace 30 años o 40 años, que es Enrique El Coti Nocilia, y terminó rompiendo el bloque, ¿no? ¿Por qué guerra de los despachos? ¿Qué pasa con los despachos? ¿Con la ubicación? ¿Con qué? Porque hasta en esto que voy a contarles es real. Estuvieron hasta midiendo qué despachos tenían, en qué pisos, si tenían ventanas a Entre Ríos o a la avenida Rivadavia. ¿Cuál es el que más si cotiza? tenían baño propio. Esto y tal, lo puedes saber, hay algunos despachos que no tienen baño propio. Hasta eso estuvo discutiéndose. Por eso una sospecha que había del ala de Mario Negri es que alguien que apuntalaba desde afuera, de alguna manera atizaba el fuego, era Sergio Massa. Esto es algo que pensaban en el bloque de la UCR. Y acá tenemos la otra pelea, que es la que se está por definir ahora. Y cuando digo pelea no lo digo casualmente, lo digo muy intencionalmente. Gerardo Morales y Martín Lustó, porque el 17 de diciembre el radicalismo va a tener que elegir presidente de su partido. A mí lo que me dice es que Gerardo Morales cuenta con la cantidad de avales de los delegados de las provincias más que suficientes para imponerse como presidente. Emiliano Jacobiti lo propone a Martín Lustó como presidente del partido. Si va, a mí me da la sensación que va a una derrota. Hay que ver si está dispuesto a ir a otra derrota. Y cuando digo que fue una pelea es porque evidentemente casi se agarran a trompadas esta semana en una reunión en el Comité Nacional. Hubo revoleo de vasos. Y acá vemos, esta foto que vemos ahora explica parte de la pelea de por qué casi se van a las piñas. Una de las acusaciones que le hizo Gerardo Morales a Martín Lustó es que era funcional a esta estructura. A Horacio Rodríguez Larreta y el Coti Nocilia, una sociedad que funciona muy aceitadamente en la ciudad de Buenos Aires. Gerardo Morales le dijo: vos estás rompiendo la UCR para favorecer a Larreta porque tenés un acuerdo en la ciudad. Eso fue lo primero que le dijo. ¿Qué le respondió Martín Lustó? Le dijo: vos sos el más albertista de todos los gobernadores. Y ahí, por lo que me cuentan, Morales le revolvió un vaso de vidrio que estalló contra una pared. ¡Epa! Y el gobernador Gustavo Valdés y Rodolfo Roy Sobres Mendoza tuvieron que frenarlo. Esto con todo de Morales, viste que los varones siempre contamos como si fuésemos a matar al otro y en realidad por ahí no. Y acá vemos la otra foto, que es la otra sociedad, que es Elisa Carrió con Mario Negri y con Mauricio Macri, que es la que terminó definiendo la interna en el bloque. Ahora, que Elisa Carrió es un poco la que tiene, si estos tres juegan un partido, Elisa Carrió es la que tiene la pistola, la ametralladora, es la que en términos mediáticos es la que atiza. Recuerdan que nosotros contamos la semana pasada que había jodido un montón, que Carrió había apuntado contra Lustó, contra Jacobiti, contra el Coti Nocilia. Así que ahí tenemos otra foto también de lo que está pasando ahora. Nos queda un segmento más para ver. Esta ya la vimos. Esta es cuando dije que se pusieron creativos de verdad. Son los espectadores. Los espectadores, porque son los que hoy integran Juntos por el Cambio, pero la ven desde afuera, con la expectativa de a ver si pescan algo. A mí me decían que Emilio Monzó dice: y si de todo este bardo termino siendo candidato a gobernador en 2023, es una fantasía que él tiene, lo viene diciendo muchas veces. Me dijeron que Ricardo López Murphy fantasea, hoy estuvimos hablando de historia argentina, un montón, historia sobre todo el manejo de la economía argentina. Ricardo López Murphy está sentado a ver si en un hipotético futuro gobierno de Juntos por el Cambio termina de ministro. Ya lo fue, ¿no? Me parece que tenemos la memoria bastante fresca. Y creo que con esto terminamos todo, chicos. Bueno. Muy buen recorrido. Está lindo. Sí, insisto, no asustan las internas de los espacios políticos, que no son privativas de la Unión Cívica Radical, ni del PRO, ni del peronismo, ni del Frente de Todos. El tema es cómo se conducen y después cómo juegan, si realmente hay una división en términos de cuáles son las políticas que van a acompañar y cuáles no. Y te dice acá, ¿vos ligaste un buen despacho? ¿Estás conforme? Tengo el que tengo hace 2 años que asumí. Estoy conforme, sí. No tengo motivos para quejarte. Bien. Hacemos una tanda, ya venimos. Después viene Lu Bertovia con la recusación nuevamente al juez Martín Baba.
Para 2022 te deseo amor y prosperidad. Así podés soñar en grande. Por ejemplo, con ganar el Mundial. Castelo, adelante. Adelante, programa cómico. Adelante yo. El programa hacía un punto de rating, los querían echar a patadas. La historia de la televisión. Fue uno de los partidos con mayor rating en la historia de la televisión argentina. Contada en episodios emocionantes. El canal indignada diciendo, ¿cómo gastan dinero en hacer un programa desde Miami? Reviví los momentos que también fueron parte de tu vida. Ocupas Catapulta las carreras de Rodrigo de la Serna y Diego Alonso. Aire, martes a jueves, 23 horas. Televisión pública. Todos esos señores, de alguna manera, son nada más y nada menos que la televisión. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó con valles, con mountains, para hacer mountain, con albúferas, lago, man, con horizontes perfectos, a veces no tanto, pero con caminos de asfalto, con caminos de tierra. ¡Y caminos de ida! ¡Epa! Mirá qué metáfora. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Te pueden robar algo del bolso, pero el día no te lo roba nadie. Tus días valen mucho. Protégelos con un seguro de objetos personales. Zurich. ¡Ay, han ganado Norma Irene, Alicia Juan y Alicia Bis! Mis chicas Cocum. Aprendés, te divertís y ganás. ¿Tengo que volver? ¡Sí! Un aplauso. Que no se han enterado que han ganado, por favor. Ahí estamos. 20 lucas para ellos y recuerden, repechaje con personajes como estos. ¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes, 22 horas. Televisión pública. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. Me llamó mi hija que vive en Mendoza, se la pagó el termotanque. Me fui gratis, cambié mis puntos BBVA. El hotel, hotelazo. Como estaba incluido, desayunaba algo tranqui y me iba a dar alguna que otra vueltita. Y ya que estaba, recorrí bodega y ya que estaba, hice rafting y tirolesa, la soga esa, ¿viste? Y todo eso con mis puntos. Al final lo del termotanque era termocupla. Una excusa para viajar que supera cualquier otra. Canjea tus puntos BBVA por viajes de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. Para seguir disfrutando juntos de esta libertad, vacunate con el esquema completo. Hay vacunas. Ya no tenés excusas. ¿Ya probaste el nuevo Rinde Más? En vez de 8 hamburguesas, me salieron 12. Re fácil. ¡Un aplauso para los cocineros! Prueba Rinde Más y agrandá tus platos preferidos. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. ¡Una pelota! ¡A jugar! Que jueguen lo bueno, que jueguen lo malo, que jueguen las figuras, que jueguen los del palco, que juegue todo el mundo, que juegue todo el año. Que jueguen lo bueno, que jueguen lo malo, que jueguen por arriba, que jueguen por abajo, que juegue todo el mundo, que juegue todo. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal Colágeno y Vitamina C. Conocé también el cuidado profundo del nuevo Sedal Ácido Hialurónico y Vitamina A. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online.
Muy bien, seguimos en Desiguales. Uno de los deportes preferidos del expresidente Mauricio Macri, recusar o denunciar al juez Martín Bava. Los detalles con Luciana Bertoya. Bueno, sí, efectivamente, Pablo. Lo que vemos es una carrera de Macri para sacar al juez Martín Bava. Y acá vemos los 3 autitos. Podríamos decir también los 3 caballitos de batalla, las 3 estrategias. Perdón, con el gitano, nuestro camarógrafo, metimos mano a nuestra emocionalidad. Muy vintage. Outrunner se llamaba este juego. Outrunners. No lo conozco, chicos. No, claro. No, yo tampoco. ¿Up qué edad? Un muy buen diciembre de la producción, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? A ver, expliquemos esto, Lu. Bueno, hay 3 autitos, ¿no? Sí. Entonces tenemos al Consejo que viene atrás. El Consejo de la Magistratura. Sí, el Consejo de la Magistratura, la competencia y la recusación. Bien. Yo digo que el auto ganador o el que tiene más Para chances... competencia es si efectivamente el juez Bava es competente para tratar la causa. Exactamente, Bien. porque en realidad ¿qué quiere hacer Macri? Traer la causa hacia los tribunales de Comodoro Pi, que es una zona mucho más conocida. Zona de confort. Zona de confort, ahí le quedaría la causa al juez Ariel Lijo y al fiscal Franco Picardi. Sí. ¿No? Todo esto es una pulseada que se va a dar entre Comodoro Pi y la Cámara Federal de Mar del Plata, si la Cámara Federal de Mar del Plata quiere dar la pulseada o la quiere mandar la causa. ¿Podría haber definiciones? Después del 10 de diciembre, me dijeron en la Cámara Federal de Mar del Plata. Bien. Lo que más chances tiene por ahora entonces es el tema de la competencia. Sí, de atraer la causa hacia Comodoro Pi. En segundo lugar, vamos con la recusación, con la recusación que está en la Cámara Federal de Casación Penal. Recordemos que lo recusó 2 veces y la semana pasada, al final de la semana pasada, hizo un nuevo planteo ante la Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal penal del país. Una cosita acá, competencia es esta causa no tiene que tramitarla este juez. Exacto. O no se tiene que tramitar allí en Dolores. Recusación tiene que ver con algo que haya hecho el juez y que Macri dice, no, a mí este señor no me puede juzgar. Exactamente. Sí, y aparte ahí, ¿cuál es la estrategia con la recusación? Si la Cámara Federal de Casación le dijera, usted tiene razón, este juez a usted no lo puede juzgar, se comportó mal, ¿qué puede hacer? Pedir la nulidad de todo lo actuado por el juez, con lo cual se caería la indagatoria y el procesamiento. Bueno, y nos vamos a ir al Consejo, es el Consejo de la Magistratura, que entiendo tiene otra placa esto, ¿no? El Consejo de la Magistratura para mí es el que tiene menos chances, pero es la que están jugando en este momento. ¿Qué quiere decir? Que denunciaron al juez Martín Bava, un grupo de 24 diputados que responden a Mauricio Macri. Y en el Consejo de la Magistratura ahí vemos la escudería de Macri. ¿Quién es la gente que lo puede ayudar? Recordemos que el Consejo son 13 miembros. Acá con suerte llegarían a 6, pero con mucha suerte y no soy tan optimista. Venimos hablando mucho del Consejo de la Magistratura para nombrar jueces o para efectivamente iniciarle juicios políticos, no para enjuiciarlo. Exactamente. Bueno, ¿quién presentó el pedido de juicio político contra el juez Bava? Ese señor que vemos ahí de anteojos, Diego Marías. Sí. Él es uno de los representantes de los abogados. Bien. Y se referencia con Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual acá vemos que en la estrategia de Macri juegan todos los sectores, ¿no? Bien, pregunta bien básica. ¿Tiene los números, tiene los votos en el Consejo de la Magistratura? No, en el Consejo de la Magistratura dicen claramente es una política de asedio para poner nervioso a Bava, para que no tome otras decisiones. Porque también un poco el paraguas lo está abriendo el abogado de Macri, Pablo Lanuse, diciendo lo pueden llamar en otras causas. Entonces es meterle presión al juez para que tenga un poco de miedo. Muy bien, gracias Lu, clarísimo. Lucila. Sí, sigue, ahí estuviste escuchando sobre la interna radical, ahora lo que tiene que ver con el juez Martín Bava. Te quiero preguntar justamente por la interna radical, por el Congreso de la Nación. ¿Crees que esto puede llegar a fracturar de alguna manera algún tipo de votación en las leyes que se vienen, importantes para la economía principalmente argentina? Mira, a mí no me gusta hablar de las internas de otras fuerzas políticas porque creo que cada fuerza política tiene que resolver. Pero me llamó la atención del informe que ustedes pasaron, algo que yo no había advertido, que es que el argumento de este sector que se abrió del bloque mayoritario del radicalismo es que no es suficientemente duro con el gobierno, con el kirchnerismo, ¿no? Y eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque se presentan como una fuerza joven, renovadora, ¿no? Digamos, y sin embargo el cuestionamiento parece ser por derecha, digamos, a la conducción. No sé si tiene que ver con una deriva más
vinculada al fenómeno Milei y demás, pero me llama la atención que ese sea el argumento, digamos, ¿no? Porque lo que hemos tenido en el Congreso es una oposición que básicamente no ha acompañado casi nada de lo que ha hecho el gobierno, que más bien se pelean entre ellos por quién es más duro con el gobierno, no por quién acuerda con el gobierno. Entonces, a veces escucho algunos debates y parecen tan distorsionados, alejados de la realidad. Itay, para cerrar, estamos ya sobre el final, pero ¿qué rol va a cumplir, crees, la marcha el viernes? Muy importante. Por la fecha, para recuperar ese espacio público de los 10 de diciembre, de festejar y celebrar la democracia, sobre todo por lo que hablábamos al principio de este programa, ¿no? Mantener viva esa memoria, pero también porque va a estar Lula. Yo creo que la Argentina no tiene destino si no es en un proyecto de integración latinoamericana. Eso hoy es muy difícil de pensar cuando vos ves el tipo que gobierna Brasil, cuando ves lo que pasa en otros países de la región. Entonces, para mí recuperar ese espíritu de integración latinoamericana es muy importante, incluso para resolver problemas como este. ¿Qué hacemos con la deuda externa? ¿Qué hacemos con esos problemas? Entonces, me parece que va a ser una plaza importante para recuperar algunas banderas. Creo que va a ir mucha gente. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer desde el Frente de Todos es empezar a recuperar la calle, que primero por la pandemia y después por ahí dificultades propias no hemos podido sostener como siempre, y creo que es hora de hacerlo. El viernes hay un especial de Desiguales. Nos solemos salir al aire los días viernes, pero 9 de la noche vamos a estar aquí acompañándolos y analizando, por supuesto, lo que va a ser la marcha del Día de la Democracia. Los discursos, sobre todo. Sí, claro. Gracias, Itay, por haber venido. ¿Nos vamos? Nos fuimos. Sí. Que tengan muy linda noche. Nos quedamos jugando con Roberto Funes y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la noche para seguir haciendo Desiguales en Televisión Pública. Adiós.